Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a seguir hablando de este regreso a clases presenciales el día de hoy, 29 de agosto de este 2022. Vamos a platicar con el doctor Arturo Matiello Canales. Él es el rector de la Universidad de las Naciones aquí en Veracruz, para que nos comente al respecto. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo tu amplio y amado auditorio. Jorge, pues ya no hay pretextos, no hay excusas, no hay pandemia, ya, los maestros tienen que regresar a dar clases y los alumnos tienen que regresar a sus salones de clase o a sus mecanismos de aprendizaje y estudio acostumbrados, y los trabajadores de la educación en los diferentes sistemas gubernamentales pues tienen que presentarse a las oficinas y hacer su trabajo como lo deben hacer. O sea, ya a partir del día de hoy no puede haber pretextos de que algo se atora, de que algo no camina, de que algo no se mueve, de que un trámite tiene que esperar. O sea, no, ya todo tiene que caminar normalmente. Los chicos tienen que asistir igual que los niños, y los maestros tienen que presentarse a dar su cátedra. Así que quienes no entiendan este punto y pierdan la oportunidad de inscribirse antes de que la Secretaría de Educación cierre las matrículas, que será sobre mediados del mes de septiembre, pues van a perder 3 años, porque si 3 años es un mundo de tiempo en materia de información, en materia de capacitación. Van a ser 2 años de pandemia y 1 año de pospandemia. Y bueno, pues la matrícula en términos generales sigue muy baja. Aparentemente los llamados a los padres de familia, los llamados a los muchachos, los llamados de la misma autoridad educativa para que recuperen el tiempo perdido, pues no hacen mucho efecto entre la población. Probablemente en algunos casos pues haya sido o sea una cuestión financiera, en otros casos puede ser una preferencia por otro tipo de gastos, y como que no se entiende que México es el país número 1 en ignorancia en todo el mundo, y como que no se entiende que el progreso no se detiene, que la modernidad no se detiene, y que ya tenemos a Starlink surtiendo internet en toda la República Mexicana, que en unos días más o en unos meses más la primera mujer en la historia de la humanidad va a pisar la luna. En fin, o sea, el mundo avanza, el mundo continúa, no se va a detener a esperarlos, y o se suben a la modernidad, se suben al conocimiento, se suben a la generación de ideas, o definitivamente se quedan rezagados y van a tener que conformarse con empleos de sueldos muy, muy bajos, en un mundo altamente competitivo, en donde más allá de la coyuntura actual de México, de la crisis que vive México en muchos sentidos, pues dicen que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Entonces en algún momento México saldrá de todas estas crisis y recuperará su camino de crecimiento, y entonces es cuando van a sentir la falta de capacitación, la falta de información, la falta de educación que dejaron ir en esta oportunidad de oro que se les está presentando, en donde se inscriban, asistan a sus escuelas y recuperen la información que perdieron de los 2 años de pandemia, más la información que se va a generar en este ciclo escolar 2022-2023, Jorge. Arturo, y preguntarte, ¿qué alternativa puede existir? Es decir, para muchos sabemos que la situación económica también está muy complicada. Ahora ya exigen este regreso a clases presenciales. Hace un momento también con Joaquín Malpica haciendo el análisis, pues decía, bueno, pues aunque en las escuelas pues vayan sin uniforme, que vayan de civil, con vestimenta normal, porque luego se encarece muchísimo el regreso a clases, que ese es otro tema que está golpeando mucho a las familias. Comprar uniformes, comprar los útiles escolares, pagar los que van a escuelas públicas, bueno, pues pagar estas cuotas que se dan a la Asociación de Padres de Familia, etcétera, pues sí, es un gasto complicado para las familias. ¿Qué otra alternativa pudiera existir ante ello, Arturo? Mira, Jorge,
Hace muchos años hubo un programa de televisión muy famoso que se llamaba Si yo fuera presidente. Y bueno, si yo fuera presidente, te diría que haría lo que hace Joe Biden, ¿no? Se le perdona la deuda a todos los estudiantes de Estados Unidos porque entienden que y los problemas financieros que trabajan aparejados ocasionaron una deuda en todas las, en prácticamente el 80% de los estudiantes norteamericanos. O sea, al perdonarles sus deudas, ellos quedan en ceros y pueden retomar sus actividades académicas y estudiantiles sin estar cargando ahí un pesado fajo de piedras, un pesado bulto de piedras, que significa el adeudo anterior. En este sentido, México tendría que suspender de inmediato aquellas obras que no son prioritarias y olvidarse de aeropuertos que no tienen vuelos, de olvidarse de refinerías que no refinan y de trenes que no van a ningún lado, y ocupar ese dinero, destinarlo a los jóvenes, a los niños que están necesitando esos recursos financieros para poder continuar sus estudios, ¿no? A través de becas específicas, quizá con base en promedio, ¿por qué no? O sea, exigirle a todos los becarios un promedio determinado mediante convenios con las escuelas públicas y privadas que emitan boletas cada mes a efecto de saber si el chico sigue en su promedio o está bajando promedio, y entonces en esa dinámica, pues quienes tengan un promedio que normalmente se exige de 8 en adelante, tendrían acceso a una beca especial por efecto pandémico, ¿no? El cual la beca terminaría en el momento en que la economía mexicana repunte y empiece a dinamizarse de manera positiva, ¿no? Entonces, es lo único que se puede hacer. Si no hay una ayuda gubernamental en este sentido, pues difícilmente las familias, los padres de familia y los muchachos van a poder torear esta tormenta inflacionaria que estamos viviendo, pero como te comentaban, pues no hay más que dure 100 años ni pueblo que lo resista, ¿no? Entonces, aquí es donde el ciudadano tiene que exigirle al gobierno de la República que destine los recursos financieros necesarios a la educación, porque lo que está sucediendo es que hay un recorte muy fuerte en la educación, hay un subejercicio enorme, y ese dinero de subejercicio y ese dinero de recorte pues está yendo a las obras emblemáticas de esta administración pública, Jorge. Lamentablemente, Enrique, Arturo, perdón, te agradezco muchísimo, como siempre, que estés aquí con nosotros, trayéndonos estos temas, estas explicaciones que nos das, que realmente son muy enriquecedoras para poder entender muy bien lo que está y sobre todo saber que hay posibles soluciones, que es lo más importante, Arturo. Así es, Jorge. Pues nada más un exhorto una vez más a toda la comunidad educativa, por comunidad educativa debemos entender alumnos y padres de familia, para que a la brevedad se pongan de acuerdo con sus escuelas y recuperen el tiempo perdido, porque de lo contrario, te repito, pues van a tener un futuro muy triste esos niños y esos jóvenes, Jorge. Perfecto, Arturo, pues como siempre te agradezco muchísimo. Al contrario, un saludo a todos, muy buena tarde. Muchas gracias al doctor Arturo Matielo Canales, él es rector de la Universidad de las Naciones aquí en Veracruz, escuchando esta sugerencia que es muy válida y ojalá que se pudiera llevar a cabo de esta manera. Y sobre todo aquí lo más importante es nosotros como sociedad qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer. Eso también nos los tenemos que dejar en la mente, en la reflexión.